Hola, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuestro quinto directo acerca de salud mental. Vamos a estar en esta noche hablando con un amigo muy querido, conocido desde hace bastantes años, que se llama Snyder Rojas y él hace parte de un grupo de investigación que está trabajando la temática del suicidio con la Universidad Católica Luis Amigó. Tienen un proyecto de investigación muy chévere, han publicado ya un libro, su investigación han publicado en forma de libro electrónico que está disponible para cada uno de nosotros. Voy a dejar los enlaces más adelante aquí en el perfil de Instagram, en Facebook, en Twitter, y también lo voy a dejar en YouTube para que podamos ver el trabajo que están realizando. Lo están trabajando también en integración con algunas entidades gubernamentales de Antioquia, no solo de Medellín, sino de algunos municipios de Antioquia. Entonces es interesante mirar estas propuestas que se están trabajando en torno a esta temática. Eh, Vamos a dar tiempo para que se conecte nuestro amigo Snyder y podamos tenerlo aquí. Entonces hemos ido trabajando desde el mes de junio en varios de estos encuentros acerca del tema de salud mental. Específicamente hemos hablado acerca de la ansiedad, la depresión y el tema del suicidio, temas que ya no son tan tabús en nuestra sociedad, pero que parece que todavía no se les da la relevancia y la importancia que se les debería dar en la iglesia, en nuestra labor de discípulos, en nuestra labor de amigos, en nuestra labor de compañeros de, de vida comunitaria, de vida cristiana. Entonces la idea es visibilizar, conocer estas problemáticas que se están presentando, que se vienen presentando desde hace años, que se siguen presentando en la actualidad y que esperamos que podamos tener una respuesta a ellas nosotros también como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, y que no nos hagamos los de la vista gorda y dejemos este tema a un lado, sino que podamos estar atentos y atentas a las señales que existen para detectar, que podamos estar atentos también a toda la literatura que también existe acerca del tema, toda la información que podamos conocer es muy relevante porque realmente se pueden salvar vidas, literalmente, como dirían algunos, se pueden salvar vidas cuando conocemos y cuando abordamos, cuando enfrentamos y cuando eh, trabajamos estas temáticas. Y hoy vamos a hablar entonces acerca del tema de la espirieducación, un nombre bastante particular y bastante extraño para algunos, pero muy importante. Espirieducación. Ahí va a estar Snyder informándonos un poco en qué consiste este término, quién lo acuñó. Voy a ver si le hago la pregunta de quién acuñó ese término, si fue él o fue otra persona. Me parece muy interesante. Y sí, entonces la idea es que a través de este directo del día de hoy vamos a finalizar por ahora el tema de la salud mental. Yo espero que ustedes hayan podido ver los directos anteriores, que hayan tenido la oportunidad también de compartirlos, de mostrarlos a más personas. La idea no es quedarnos con esta información para nosotros nomás, sino que podamos compartirla con quienes podamos, que podamos eh, compartir con las personas que más podamos esta temática. Y la idea es que no nos quedemos callados, que vayamos conociendo, que vayamos profundizando, que vayamos entendiendo que a través de esto podemos no solamente impactar a las personas que están directamente implicadas, sino también impactar a su círculo familiar. Seríamos una sociedad un poquito más, una iglesia, perdón, un poquito más relevante en nuestra sociedad. Como venimos diciendo desde el mes de junio, estos problemas no le suceden a algunas personas en específica, sino que todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, ancianos, estamos expuestos
estamos expuestos a padecer cualquiera de estos trastornos, tanto la ansiedad como la depresión, los que pueden desencadenar en conductas suicidas o en el suicidio. Dios nos guarde en el suicidio como tal. Entonces la idea es seguir hablando de estas temáticas, seguir conociéndolas, seguir dándolas a conocer, no seguir callando, no seguir guardando esto como si fuera un tabú, como si fuera algo prohibido o como si fuera un pecado. Sí, porque a veces llegamos al punto de decir que estar ansioso, de decir que padecer depresión, de decir que tener ideas suicidas ya son un pecado en sí, pero son luchas que uno tiene, o puede ser a diario, puede ser por temporadas, las cuales hay que afrontar, las cuales hay que hablar, las cuales hay que visibilizar, en las cuales debemos buscar ayuda o acompañar y ayudar a algunas personas. Y qué mejor que conociendo esta temática. ¿Cuántas vidas se pueden haber o se pudieron haber salvado todo este tiempo si nos hubiéramos dado a este tema o a estos temas la importancia que tienen, la relevancia que tienen, no solo para algunas personas en nuestra sociedad, sino para la sociedad en general? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta esto, que tengamos en cuenta estos temas, que no dejemos de hablar, de dar a conocer, de contarles a los demás lo que estamos aprendiendo. Y si queremos compartir este material, esto que estamos haciendo con varias personas o con sus seguidores, contactos, amigos, como se llame la red social donde usted tenga, pues que lo pueda hacer, está en la total libertad de hacerlo. Nosotros, o yo, y las personas que han estado conmigo, hacemos esto pues con la idea de aportar algo a nuestra sociedad, de aportar algo a las personas, de utilizar las redes sociales para dejar algo edificante para la sociedad en la que estamos. Y la idea es que se pueda también esparcir este mensaje, esparcir estos mensajes, esparcir estos videos, esparcir estos espacios para que muchas personas más se enteren. Entonces vamos a esperar un poco. No veo a Snyder acá. Ok. Entonces, después de esta pequeña pausa comercial, regresamos un momento. Estamos esperando que Snyder se conecte. Saludos, David, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Gracias por estar presente. Gracias a cada uno de ustedes que se están conectando y gracias a todas las personas que van a ver esto en diferido a través de Instagram y también a través de YouTube o de Facebook o de Twitter, por donde ustedes encuentren el enlace. La idea es que podamos no solamente verlo nosotros, sino compartirlo. Ya estoy comunicándome con Snyder, ya se está preparando para venir. Está un poquito... hola Moisés. Está preparándose para entrar. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que hacen el esfuerzo, podrían estar haciendo cualquier otra cosa en casa, podrían estar viéndose, no sé, una serie, podrían estar cenando, podrían estar lavando los platos o haciendo cualquier otra cosa, pero sacan el tiempo para estar acá con nosotros, para conectarse. Ya llegó por acá. Hola, hermano Jorge. Snyder, mi hermano, ¿cómo estás? Hola Armando, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Ah, bueno, perfecto. Eh, no sé si me estoy viendo solamente la frente. Sí, se te Hola. falta un poquito más hacia arriba. No, voy a bajar la silla. Eso, Así. genial, ahí estás. Ahora Sí, sí, ahora sí. creo que el soporte da apenas.
Gracias, gracias Snyder por aceptar la invitación. Yo sé que estás sacrificando tiempo con tus hijos, con tu esposa, sacrificando tiempo donde podrías estar descansando, pero aceptaste la invitación. Snyder no me está cobrando nada, lo que digo aquí no me está cobrando ni nada, no hay que consignarle ni nada de eso, pero agradezco mucho, en serio, haber sacado este tiempo. Sé que es lunes en la noche, después de una jornada de trabajo, de venir cansado de un fin de semana, porque el fin de semana también se cansa. Y sacaste este tiempo para estar con nosotros. Snyder, No, ¿podrías? a ti, Ok, Armando, por la invitación, muchísimas gracias. De verdad que es toda una oportunidad muy especial y bueno, felicitaciones por todo este proyecto que estás desarrollando, por las animaciones, de verdad, felicitaciones y por esta iniciativa que también creo que es muy importante para seguir reflexionando alrededor de la problemática del comportamiento suicida. sí, gracias por tu apreciación, por el ánimo que nos das. eh, y gracias de nuevo por aceptar la invitación. Snyder, me gustaría que te presentaras un poco. Yo sé que tú eres teólogo, que eres comunicador social, que eres magíster, pero suena más chévere cuando tú lo dices. Suena mucho más chévere cuando tú lo dices. Bueno, yo siempre digo que cuando uno tiene que decir los títulos que tiene es porque no lo conocen, ¿no? Sí, porque cuando conocemos al personaje, ni siquiera preguntamos eso. Bueno, por la gracia de Dios, sí, tengo la oportunidad de ser comunicador y además de eso teólogo, y ha sido pues la gracia de Dios la que nos ha permitido ir fusionando esos dos saberes junto con algo que me apasiona mucho que tiene que ver con la intervención social. Entonces ha sido una bonita oportunidad de ver problemáticas sociales y cómo podemos entenderlas a partir de una perspectiva bíblica, teológica y pastoral. Entonces, en síntesis, ese es mi recorrido. Trabajo para una universidad local aquí en la ciudad de Medellín. Hago parte de un grupo de investigación y en los últimos años hemos venido trabajando en relación a problemáticas sociales asociadas, por un lado, al uso de la tecnología y también en el comportamiento suicida. Y mi aporte allí ha sido especialmente cómo entendemos esto teológica, bíblica y pastoralmente. Genial, genial. Yo tuve la oportunidad de conocer a Snyder cuando fui a Medellín a estudiar hace 4 años, no, hace 8 años, 2014. Uy, hermano, estamos viejos. Sí, sí, ya ha tiempo. Snyder estaba terminando sus estudios, yo apenas iniciaba, pero bueno, como el seminario es una universidad pequeña, todos nos conocíamos entre todos y bueno, formamos lazos de amistad, su familia, mi familia, y se ha conservado todo este tiempo. Pero hablando ya de la temática que nos congrega en esta noche, tú hablaste acerca de ese proyecto de investigación que estás desarrollando con esta universidad de la ciudad de Medellín y es un proyecto muy, muy precioso, el cual dio fruto. Yo tengo solamente una publicación, no sé si hay más, tú nos dirás, una publicación que se llama El suicidio, una mirada integral e integradora, de la cual tú escribes un capítulo que se llama Educación, lo espíritu religioso, un factor protector contra el suicidio. ¿Nos Ajá. podrías contar un poquito más en qué consiste este trabajo que están haciendo ustedes como investigadores? Y ahorita nos vamos para el capítulo. ¿En qué consiste todo esto? Porque yo veo que hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales. Es un proyecto interdisciplinar, hasta donde tengo entendido, ¿cierto? Sí, la Universidad Católica Luis Amigó, que es la organización para la cual tengo la fortuna y la gracia de Dios trabajar, empezó en el 2019, 2018 un proyecto institucional para la prevención del comportamiento suicida. Yo me sumé al proyecto porque venía trabajando con respecto a problemáticas sociales asociadas al uso de la tecnología y lamentablemente muchas problemáticas con el uso de la tecnología terminan en suicidio, como el caso del ciberbullying, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, pero que hay otras problemáticas alrededor de él. Entonces yo llegué al grupo, es un grupo conformado por 12 especialistas de diferentes disciplinas, hay abogados, contadores, comunicadores, y yo llegué al grupo y al ver el panorama de la problemática y al ver una gran necesidad que hay en la iglesia, yo levanté la mano y dije, venga, en la iglesia de donde yo provengo, en el contexto donde yo estoy, desde mi formación como teólogo,
pues realmente no hay mucho en este campo. Si ustedes me permiten trabajar desde allí, pues ese es mi aporte. Y bueno, Dios ha sido maravilloso y la gracia de Dios también especial para conmigo y el grupo muy receptivo con una gran apertura. Y por ahí empezamos, ¿no? Por ahí empezamos a cómo entendemos la problemática del suicidio y especialmente cómo la vemos desde la escritura, cómo lo podemos ir de una u otra manera comprendiendo a la luz de nuestras teologías y cómo podemos llegar a la iglesia, ¿cierto?, a hacer un acompañamiento pastoral. Para mí ha sido una de las experiencias más significativas de los últimos años, ha sido de gran crecimiento y ir aprendiendo más sobre este flagelo que lamentablemente cobra muchas vidas a nivel mundial y local también, esto hay que hablarlo también de manera local. Entonces mi aporte ha sido ese, ha sido principalmente, es un grupo interdisciplinar, liderado principalmente por psicólogos, ya que la psicología es uno de esos campos, es una disciplina que en los últimos años ha aumentado mucho más el estudio sobre esto. Pero mi aporte allí es ese, el teológico, ¿no? Y ha sido un trabajo muy significativo. Hemos venido trabajando con diferentes comunidades cristianas, en su gran mayoría, y desarrollando capacitación y formación para líderes y pastores en relación a esta problemática. Ok, esto es en torno al proyecto. El capítulo Educación, lo espíritu religioso, un factor protector contra el suicidio, ha sido tu aporte principal, bueno, no digamos principal, digamos tu aporte a este libro, a esta publicación, pero tu aporte va mucho más allá, obviamente. Bueno, cuando llegamos, los psicólogos tienen una palabra para de una u otra manera transmitir todo lo que desde la psicología se puede hacer, y es psicoeducación, ¿no? Es ese término que se utiliza para dar elementos propios de la comprensión psicológica de la problemática humana. Bueno, yo jugué con esas palabras y uno se encuentra de que es que hay mucha confusión en relación a la espiritualidad, en relación a la espiritualidad en el marco de una religión, a la espiritualidad y en la religión como factor protector para la prevención no solamente del suicidio, sino un factor protector para la salud mental. Y ha habido mucha confusión, y hay una confusión en los dos extremos. Hay una confusión tanto en los psicosociales, que en la mayoría de los casos desde posturas laicas, porque también hay una confusión en cuanto al término, sino más bien como distantes, ¿cierto? Como que de eso no se habla. Es el Bruno, la espiritualidad y la religión es el Bruno del cual no se habla. Hay mucha confusión en ese sentido. Pero al otro lado también hay mucha confusión, y más en nuestro contexto religioso, comunitario, hay mucha confusión en relación a la salud mental. Entonces, ahí fue donde diseñamos esto, de hablar de la espiritualización. Venga, enseñemos qué significa la espiritualidad, comprendamos más en profundidad qué es el ser humano en el marco de esa espiritualidad diseñada y creada por Dios, y enseñemos sobre cómo puede todo esto fortalecer, cómo puede todo esto contribuir, ¿no? Dejemos esta pelea bizantina muy propia de la modernidad, de estarnos dividiendo y fragmentando, y más bien busquemos diálogos de intercambio y de conexión. Y esa ha sido nuestra labor en los últimos años, ¿no? Por eso hablamos de espiritueducación. Es una forma de decir, necesitamos aprender más qué significa la espiritualidad y la espiritualidad en el marco sano de una religión, que nos permita de una u otra manera fortalecer esos procesos. Genial. Bueno, primera promesa cumplida. Antes de que tú entraras, yo prometí que te iba a preguntar si lo habías acuñado tú, si lo habías visto otro. Ya dijiste que fue una creación tuya allí. Sí, seguramente alguien en el mundo se lo inventó, pero yo creo pues que no lo he encontrado, pero de pronto alguien por allá, ¿no? Pues regístralo. Snyder, ¿cómo surgió esta idea o desde dónde? Ya tú dijiste un poquito que no se habla casi la temática, pero ¿de dónde surgió esta idea? ¿Qué casos puntuales viste? ¿Qué te encontraste? ¿Qué sorpresas te llevaste en tu proyecto? Yo recuerdo que tú tenías un proyecto que se llamaba Vive con TIC, donde trabajabas todo lo de las redes sociales y eso.
¿qué sorpresas te llevaste que te impulsaron a meterte de lleno por esta área? ¿Qué sorpresas gigantes te encontraste? Bueno, yo recuerdo mucho las primeras sesiones con el grupo de trabajo porque para mí fue pues una apertura, ¿no? Y yo creo que lo que más me impactó a mí es, Dios mío, soy un hombre de iglesia, pues hace ya más cerca ya de 30 años hago parte de la iglesia del Señor, pues me puedo considerar un hombre de iglesia, conozco iglesia, he caminado por las iglesias, pasé por un seminario y nunca había escuchado el tema, nunca había escuchado la problemática, no, nunca, o sea, yo dije, pero Dios mío, ¿cómo así? O sea, hay más de 800.000 personas, casi 1 millón de personas al año que mueren por el flagelo del suicidio, según datos oficiales, y siempre hay que leer esos datos oficiales como los que se alcanzaron a registrar, no los que se registraron totalmente. O sea que hay muchos más. Entonces ahí las cifras oficiales son casi de 1 millón de personas anualmente que se suicidan. En Colombia son 2.500, casi 3.000 casos registrados anualmente y y no escuchaba. O sea, yo decía, pero Dios mío, yo no he estado ni en una conferencia ni en un taller, ni siquiera he tenido formación en este campo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto no se escuche, no se vea? Entonces, ahí surgió la gran necesidad, ¿no? Fue un asunto de ver una necesidad latente en la iglesia. Y cuando ya empezamos a trabajar, y cuando empezamos ya con las charlas y empezamos a caminar en ese sentido, pues vernos la realidad, ¿no? Ver la realidad de que sí, sí, efectivamente sí ocurre. Recuerdo mucho en una conferencia en Bogotá a un grupo de pastores de una denominación, más de 200 pastores reunidos. Al final se me acercó una hermana pastora y me dijo, hermano, lo que usted dice es cierto. Yo en mi época tuve 5 intentos de suicidio y ahora entiendo a la luz del Evangelio y lo que Dios ha hecho en mi vida, qué fue lo que Dios permitió y proveyó, pero esa es una realidad. El caso más reciente que tuve también en Ibagué, ver la iglesia realmente conmocionada y ver tantos casos en el marco de la iglesia. Entonces, ahí surgió de una u otra manera esa gran inquietud y ha impulsado ese trabajo. Creo que es una gran necesidad en el marco de nuestras comunidades, que vuelvo y reitero, creo que hay que caminar una milla más y tenemos que empezar a trabajar también con el tema de salud mental, porque si bien es cierto el comportamiento suicida es el gran, la gran cumbre, el gran pico, lo lamentable, lo visible, lo que a uno de una u otra manera lo confronta ya en la realidad, hay un problema de fondo y es el tema de salud mental. Y eso también es una problemática en el marco de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, de ahí ha surgido todo esto, ¿no? Como lo dije, es una pasión de una u otra manera por ver estas problemáticas que muchas veces en nuestras comunidades se escapan y no se ven. Ok, ok. Wow, interesante, interesante las cifras que das porque uno pensaría que eso no impacta, no toca casi la iglesia. Como tú decías, utilizando el término que tú decías que hemos utilizado durante estas charlas, creo que esta conversación ha sido uno de los brunos de la iglesia también, ¿cierto? La Así es. conversación está acerca de la salud mental. La hemos demonizado, la hemos satanizado, hemos condenado a las personas que se atreven a decirlo, y eso es algo curioso en nosotros como la iglesia, ¿cierto? Condenamos al que dice, no al que oculta. Sí, Entonces, es, es y interesante, es interesante. Sí, lamentablemente, estigmatizamos. sí, hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? Eh, no creemos en la gran mayoría de los casos que una persona creyente, cristiana, pueda verse enferma mentalmente, ¿no? Que pueda sufrir una depresión, esquizofrenias, paranoia, ¿no? Una cantidad de cosas que creemos que eso no nos toca. Y tiene mucho que ver con cómo entendemos realmente al ser humano y cómo entendemos la vida cristiana en ese sentido, ¿no?
Entonces sí es algo que yo creo que mejor forma no hay que describirlo, es el Bruno que nos toca, como muchos Brunos en nuestros contextos. Pero que bueno, gracias y por eso valoro mucho y aprecio mucho estas iniciativas, Armando, y te felicito porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos romper estos esquemas del no hablar, empezar a conversarlo, empezar a generar estos espacios que permitan de una u otra manera ir reflexionando, al menos inquietarnos, sospechar de que algo puede estar pasando. Tenemos una falencia en la iglesia en general y es la falta de investigación interna. No hay mucha consulta. Es muy curioso que los estudios más interesantes que hay de la iglesia cristiana en Colombia son hechos por no creyentes, pero desde el interior nosotros no investigamos. Las denominaciones en general poco investigan y poco publican, les da cierto temor. Y eso hace que este tipo de problemáticas, como otras, como muchas, no se vean, no se visibilicen, se viven, se sienten. Cuando hemos empezado a hacer los procesos de consulta, cuando hemos empezado a preguntarle a los pastores y líderes, venga, en el último año usted sí ha tenido casos de ese tipo, me dicen sí, nosotros sí hemos tenido casos de este tipo. A veces no sabemos mucho cómo identificarlos, qué hacer, pero los hemos tenido. Entonces eso es un elemento que también es muy importante, empezar a preguntar, empezar a sospechar, empezar a indagar, ¿cierto? Y lo maravilloso de todo esto ha sido que aún hay palabra de Dios para todo esto, ¿no? Que la Biblia también muestra estas realidades que para ella no son sorprendentes tampoco y que tienen esa voz de esperanza que nos pueden ayudar a solventar la crisis. Ok, justamente estaba aquí en la parte de hallazgos de la Spirit Educación sobre la investigación que tú hiciste. ¿Esta investigación fue centrada solo en Medellín o en Antioquia en Hemos sí? tomado algunos municipios de Antioquia en los últimos años, incluso la publicación es del 2019-2020, recoge lo que se consultó en algunos municipios de aquí de Antioquia. En este momento estamos en un proceso de edición de una segunda publicación en el grupo, un poquito más práctico, pero esto ha tomado otras dimensiones. Esto ya ha tenido un contexto mucho más nacional y estamos trabajando también en trabajar en algunos instrumentos que permitan ir dándole más alimento a eso. Yo creo que todavía estamos en una etapa de sensibilización. Yo creo que todavía estamos en una etapa de, venga, hablemos, venga, conversemos. Mire, esto está pasando. Posiblemente no lo has preguntado en el marco de tu comunidad. Tal vez no has generado el espacio en el marco de tu comunidad para que la gente tenga libertad de acercarse a preguntar sobre esto, pero esto está ocurriendo, esto está pasando. Tratemos de identificar qué tan cercano, en qué grado, en qué dimensión está y sobre todo, ¿no? ¿Qué oferta podemos dar de apoyo y de intervención para eso? Ok, genial. Aquí hay una parte que me gusta mucho, como teólogo me causó curiosidad, el aporte a la teología pastoral para una comprensión de un suicidio, y me encantó los tres puntos los tres puntos o los tres principios bíblicos que utilizaste. Me parecieron súper interesantes, súper necesarios conocerlos. Y me parece que es como que un abreboca a una herramienta mucho más grande que imagino que tienes allí en tu disco duro procesándola. Pero me gustaría que nos hablaras de cada uno de esos principios que tienes allí. Yo sé que estoy haciendo el spoiler del libro, es más, ahorita que terminemos, ahorita como tú me hiciste spoiler a mí, ahorita que terminemos, voy a dejar el enlace a donde pueden descargar gratis, ¿cierto? Completamente gratis el PDF que está en la página de la universidad, para que cada una de las personas que me está viendo ahora, que se están conectando y que se están saliendo, los que vean más adelante en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales, puedan también consultarlos. Pero me encantaría que nos hablaras de esos principios que trabajas ahí de manera resumida, para que sea ese abreboca que nos lleve a leer la publicación, porque realmente es interesantísimo. Bueno, gracias. El tema, bueno, estos principios yo creo que no son como el gran descubrimiento. Yo creo que es un asunto de reafirmar lo que la escritura ya nos ha dicho y que a veces en el marco de esta modernidad de una u otra manera parece que se nos olvida, ¿no?
Hoy lamentablemente hay una idea muy arraigada en nuestro pensamiento que tiene que ver con el hecho de que nosotros tomamos decisión sobre la existencia, que es el ser humano en últimas quien decide todo, ¿no? Esa mentira, esa falacia eh, de creer que somos omnipotentes y que tenemos control de todo, que tenemos control sobre la vida, que nosotros somos los que decidimos dónde vamos a estar, qué vamos a hacer, ¿cierto? Hasta dónde vamos a llegar y que nosotros en últimas tenemos supuestamente la última palabra para poder determinar el fin de la existencia. Bueno, eso no es así. La Biblia no presenta eso. La Biblia presenta un Dios que está por encima de nuestras decisiones y que Él es soberano y que toma decisiones. Y que a veces sus decisiones nos pueden sorprender de grata manera, porque dice uno, ay, qué tan rico que decidió eso por mí, pero también nos puede asustar, ¿no? Y nos pueden confrontar con el hecho de que, ay, no, a mí no me gusta que Dios obre así, que no opere, no, 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 no. No, pero ¿cómo así? No, es que ¿cómo Él va a tomar esa decisión? Entonces, esos principios nacen desde allí, desde esa comprensión de que Dios es el que toma la decisión, de que Dios en últimas, aún en una situación tan compleja como lo es el comportamiento suicida, Dios toma decisiones, ¿no? Que la decisión no recae en mí. Ahora, yo sé que lo que yo afirmo no ayuda mucho, porque también soy consciente de eso, ¿no? Al contrario, genera más, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que usted me está diciendo que es que Dios es el que tomó la decisión y no yo, o no mi familiar, o no la persona? Porque es que precisamente el problema que tenemos nosotros es creer que nosotros sí tenemos la capacidad de entender las implicaciones de esas decisiones. Que nosotros sí tenemos la capacidad. Y a mí me encanta en ese sentido, por ejemplo, Job, que es el libro por excelencia, precisamente, que habla de un tema tan complejo como lo es el sufrimiento humano, que busca dar respuestas humanas al sufrimiento humano y justificaciones humanas al sufrimiento humano. Pero en últimas, cuando interviene el que debe intervenir, que es Dios mismo en relación al sufrimiento humano, Él no responde, Él no explica, ¿no? Queda uno como, venga, pero lo estábamos esperando a usted para que nos explicara por qué sufre el justo, y usted lo único que dice es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse cimientos? Pues, y eso muestra precisamente nuestra incapacidad e incompetencia de tener ese tipo de respuestas. Entonces esos principios nacen desde ahí, ¿no? Nacen de esa idea de, venga, es que tenemos que reafirmar el hecho de que Dios es el que tiene el control de la vida, que no es mi decisión, que no es donde yo quiero estar ni como yo quiero estar, que tal vez el conflicto está es por no entender eso. Y el conflicto tal vez puede estar más bien es en el sentido de estar en una lucha permanente frente a una realidad que Dios sigue en control, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de años leyendo, pensando, reflexionando, buscando, preguntando, pero que se soporta en esa idea. Dios es soberano, Dios tiene el control. A Él no se le ha escapado la existencia humana. Él sigue allí, obrando y operando. No a nuestra manera, no como nosotros queremos que opere, no como esperamos que nosotros opere, sino en sus designios, en sus planes, ¿no? Y la Biblia muestra precisamente esos casos donde Dios toma decisiones, ¿no? Entonces hablamos de los suicidios como el de Sansón, y este es muy interesante porque la gran mayoría de los cristianos evangélicos ven a Sansón es como un héroe, lo ven es como el superhéroe, como el Superman de la Biblia, ¿no? Entonces, los papás cristianos que tienen conflicto con Marvel y poner a ver a los niños Marvel, entonces tienen a Sansón y muestran a Sansón y enseñan a Sansón, ¿no? Pero Sansón es un desastre. Sansón es el peor de los jueces, es la cumbre de la corrupción. Y su vida y su sacrificio, nosotros lo hemos leído tradicionalmente como que ahora sí encontró el sentido de su vida y ahora sí entregó su vida por la obra de Dios.
No, eso no es verdad. Él siguió obrando en su manera humana de obrar, pensando exclusivamente en él, no pensando ni en Dios ni en la misión. Creyó que podía seguir usando a Dios para sus beneficios y sus propósitos. Y nos muestra precisamente un hombre que termina con su vida, ¿cierto? De la manera que no estaba llamado a terminar. Es que Dios no lo llamó para eso. Dios no lo ungió, ni lo respaldó, ni tampoco. Y a mí me parece sumamente porque es el único juez que le muestran los papás al final. Y ese cuadro de la familia al final, ese cuadro de la mamá recogiendo el cuerpo de su hijo, a mí me parece que el escritor bíblico, inspirado indiscutiblemente por Dios, nos muestra ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Una mamá que, para esto fue que yo tuve este muchacho, para esto fue que yo lo crié, para esto fue que yo lo... eso es maravilloso. Y muestra precisamente esa realidad. Eh, entonces la vida de Sansón es eso, ¿no? No, el suicidio no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, no es lo que Dios espera, pero tenemos que leer Romanos capítulo 1 y lamentablemente reconocer que hay unas condiciones muy crueles, muy difíciles hoy en día. Después hablamos del caso de Jonás, que es un intento suicida, ¿no? Que Dios le coge la caña, Dios le sigue caminando a él. Es un intento suicida que de una u otra forma, es muy curioso, hace que otros se conviertan, los del barco primeramente, y después hasta el mismísimo Señor Jesús lo utiliza para poder explicar qué era lo que él iba a vivir y qué era lo que iba a hacer. Pero Jonás no superó eso. El libro de Jonás no termina con un hombre reconociendo y entendiendo lo que Dios está haciendo. Por el contrario, con la misma idea, acaba de pasar de una temporada en el vientre de un pez y ahora quiere morir insolado bajo una planta. O sea, muestra ese gran contraste de la persona que sufre por ese asunto, ¿no? La Biblia, vuelvo y reitero, es maravillosa en ese sentido, ¿no? Palabra de Dios para nuestro tiempo y que habla de nuestras necesidades. Entonces, los principios tienen que ver con eso, tienen que ver con esa soberanía de Dios, tiene que ver con que Él es el dueño de la vida y Él es el que toma decisión. Y que yo creo que la cosa más tremenda es enfrentarse a eso, enfrentarse a un Dios que toma decisiones, pero que también hay esperanza en ese sentido. Ok, genial, genial. Como te dije esta tarde, yo también he estado bastante interesado en el tema del suicidio. Ya tú leíste y pudiste ver el video. Yo soy uno de los sobrevivientes de un suicidio. No que me haya intentado suicidar nada, porque algunas personas no están muy familiarizadas con el término, sino que soy sobreviviente porque mi mamá se suicidó cuando yo tenía 16 años y esto toca bastante la vida de uno, la vida de uno como sobreviviente. Y creo que es necesario también que no solo pensemos en las personas que se suicidan, que toman la decisión de suicidar, sino en sus familiares. ¿Qué consejos nos das al liderazgo de la iglesia, a los líderes, desde tu investigación no solamente bíblica, sino social, acerca de la manera en que se debe afrontar el acompañamiento, no solo a las personas que han tenido intentos de suicidio, puedes decirlo, de todas maneras, cantaría eso, sino también a las personas que son sobrevivientes de los suicidios? Bueno, yo creo que un elemento muy importante que tenemos que hacer en relación a la problemática es que nuestro llamado no es a ser jueces en relación a la problemática del suicidio. Yo creo que hay un problema de fondo. Con muy buen propósito, tal vez con muy buena intención, la iglesia durante siglos tuvo una postura condenatoria frente al suicidio con el ánimo de prevenir. Y creo que en el principio de la buena intención fue válido, ¿no? Pero el tema del suicidio es complejo. El tema del suicidio es una problemática humana que tiene un alto grado de complejidad. Y yo creo que frente a esas cosas tenemos que entender esa realidad, ¿no? Y ayudarle a la persona a caminar en el marco de esa realidad.
A veces estamos muy preocupados por la salvación de la gente y no por cómo están caminando en su peregrinaje de fe. A veces estamos muy preocupados por hacia dónde se fue o no se fue, o si se fue o no se fue, perdonado, ¿verdad? La Biblia guarda silencio en ese sentido. Y nosotros deberíamos aprender también a guardar silencio en ese sentido. Es más un asunto de acompañar, es más un asunto de estar allí presente. ¿Qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué necesitas tal vez reflexionar? ¿Qué necesitas que busquemos? ¿Qué necesitas que de pronto entendamos? Con los limitantes propios de que esos son preguntas que no tienen respuesta, ¿no? También es un lamentable y últimamente que ando muy preocupado de qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos, esa falsa idea de que todo hay que responderles y de que todo hay que darle respuesta y que todo hay que explicarles. No, la vida humana no es así. La vida humana es también una limitación de respuestas. Y hay cosas que Dios se ha guardado, hay cosas que Dios no nos ha permitido entender. Entonces yo creo que es un asunto de caminar, de acompañar, ¿cierto? De apoyar, también de entender que esto no es fácil, de que es una situación, tanto el que la vive en carne propia, sea porque lo haya intentado y viva en esto, como el sobreviviente que está alrededor, ¿no? Que no se entiende. Pero otra vez, nuevamente, la maravillosa palabra de Dios. A nosotros se nos olvida que a Jesús se le suicidó un discípulo. A nosotros se nos olvida que Jesús mismo vivió eso. Y honestamente todavía no me he atrevido a escribir nada en relación a Judas porque todavía no he podido entender bien el caso de Judas, pero una de las cosas que a mí ha dado más aliento y una voz que yo transmito mucho a líderes y pastores y psicosociales que están trabajando con esto es que recuerden que al Mesías se le suicidó a alguien y que tal vez por mucho acompañamiento que tú hagas, tal vez por mucha ayuda que tú ofrezcas, tal vez por todos los medios, vas a tener que enfrentarte a la realidad de que tal vez eso no vaya a tener el fruto que tú esperas. Porque esa es la realidad misma que vivió el Señor. Jesús no llamó a Judas para que se suicidara. Jesús no llamó a Judas para que tenía, otra vez es el mismo principio de Sansón. Dios no llamó a Sansón para que se suicidara. Lo llamó para que hiciera una obra libertadora en el ciclo natural que llevaba el pueblo. Y él lo debía hacer es en vida, no a través de su muerte. Y es más, el hecho de que Sansón se haya matado y que haya matado a más de los que haya matado en vida, no liberó al pueblo de los filisteos. El pueblo filisteo fue derrotado ya después con Samuel, que es el antetipo de Sansón, y con David. Entonces, no era el plan, no era la forma, ¿no? El hecho de que haya matado a muchos no quiere decir que haya cumplido su propósito, su objetivo. Eso por un lado. Y lo mismo ocurre con el caso de Judas. Dios, Jesús no llamó a Judas. Ay, no, venga, escojo a alguien de Galilea, el que se me va a matar después de que yo haga esto. No, Jesús amó a Judas. Jesús se entregó por Judas, le enseñó como a cualquier otro, caminó como a cualquier otro. A mí me maravilla pensar que lo llevó en la barca, que lo alimentó, que no hubo preferencias, ¿no? Es más, las voces de señalamiento a Judas vienen de los apóstoles, no de Jesús. Los apóstoles son los que señalan después lo que Judas vivió. Entonces, el asunto ahí tiene que ver con entender que esto no va a depender de mí, ni depende tampoco de lo que el otro haya hecho, ¿no? Y que nunca se nos debe olvidar que esa noche todos le fallaron, que no fue solamente Judas. Es más, si lo miramos en perspectiva, pues Judas fue el más fiel. Judas dijo, ese es. Los otros decían, ese no es. No lo conozco. No lo conozco, incluso el mismísimo Pedro no lo conozco. Pero hay una forma diferente de afrontar la frustración,
de afrontar el duelo, de afrontar la decepción, de afrontar la pérdida de valor, la pérdida de honor que pudo haber pasado esa noche. Y Judas optó por el camino cultural. En la cultura grecorromana, el suicidio es una forma de restaurar el honor. Es una forma de hacerse responsable de sus actos y dar la vida para restaurar el honor, ¿no? Era una forma honorífica y lo vamos a ver también en varios elementos en la Biblia. El caso, por ejemplo, de Abimelech, el caso, por ejemplo, de Saúl, ¿cierto? Que son muestras de conservar el honor, la muerte del suicidio por medio del honor. Entonces, la muerte de Judas tiene esa connotación, la respuesta más de orden cultural, más de someterse a las cosas del mundo para resolver una problemática. Podría leerse más desde esa forma. No como que el llamado a ser condenado, ¿no? No como el llamado. Entonces, yo les diría a los pastores, mire, primero, nuestro llamado no es a juzgar, nuestro llamado no es a señalar, nuestro llamado no es a condenar, a nosotros no nos van a invitar al juicio, a nosotros no nos van a llamar a decirnos, ay, venga, Julanito, venga, hágame aquí al ladito y usted me dice si este entra o no entra. Nosotros hemos construido todas esas teologías con muy buen propósito, con muy buena intención, pero esa no es nuestra finalidad. Nuestro llamado es a orar, nuestro llamado es a acompañar, nuestro llamado es a ayudar, nuestro llamado es a entender, a compadecer, nuestro llamado es a mostrar a Cristo en ese sentido y decirle, mira, tal vez yo no entiendo qué pasó, ni por qué pasó, ni qué va a pasar, pero yo sí sé que Él está presente. Y si no lo ves, te vamos a ayudar o te vamos a acompañar para que lo veas. Y ahí vamos a caminar juntos. Nuestro llamado entonces no es a juzgar. Entonces, primera, por favor, no hay forma de sustentar la condenación eterna por ese sentido. Y ahí depende usted de donde se pare. Teológicamente no es el llamado. La Biblia guarda silencio en ese sentido. Creo que lo más fiel que podemos hacer es guardar silencio. La Biblia sí muestra que es una evidencia de la pérdida de una claridad de Dios, en Dios. Eso sí lo muestra, que es una consecuencia precisamente de no entender qué es lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde tal vez deberíamos caminar. Lo segundo es que no somos el Mesías, no somos los salvadores. Por más que nosotros hagamos, esa es una realidad propia de la naturaleza y mundo en el cual estamos. No debemos cargar con eso, ¿no? No, y eso también le va a ayudar a muchos sobrevivientes que lamentablemente se viven cargan con una culpa muy profunda, muy grande. Si yo hubiese llamado, si yo lo hubiese visitado, si yo hubiese estado allí, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro. Bueno, la realidad dura es que aun si así lo hubieses hecho, tal vez no hubiese habido mucha diferencia en el resultado. Tal vez, ¿no? Y vuelvo y reitero, ¿no? De ahí tenemos que ver es a Jesús, ¿no? Jesús es un claro ejemplo de esto. ¿Qué no pudo haber hecho? A ver, ¿qué más no le muestro? ¿Qué más no le digo? ¿Qué más quiere que haga? ¿No? Este todavía quiere abrazar las cosas del mundo y estar en las cosas del mundo. Todavía quiere abrazar su modelo, su forma de pensar. A Jesús le pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también tenemos que alimentar. No debemos cargar con esta culpa y esta carga, ¿no? Sino por el contrario, ver que esa es una realidad, ¿no? Y somos llamados a descansar. Viene en Hechos, cuando los apóstoles deciden, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es muy curioso porque lo último que humanamente hacen es reemplazar a Judas. Y lo hacen echando suertes. Es muy interesante porque es la última acción que se hace en el modelo antiguo de tomar decisiones. Ya en el modelo nuevo, que es consultar al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Pero es curioso que el reemplazo, Matías, la elección de Matías fue precisamente
con el último modelo, con la última forma de. Y en el discurso de Pedro se logra evidenciar, por un lado, la confusión de no saber todavía qué es realmente lo que va a pasar y qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Hay un deseo de continuar y hay un deseo de volver a la normalidad. Y lo maravilloso del relato ahí con Pedro es que Pedro recurre a las escrituras para entender la realidad. Y, y a partir de esa comprensión es que se toma esa decisión, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a llamar a otro de nosotros que ha estado con nosotros. No sé si la elección fue correcta o no, eso ya sería otro tema, otra discusión, pero lo que yo sí quisiera resaltar aquí es el hecho de que hay que continuar, ¿no? Tal vez demora, eso no es instantáneo, requiere tiempo, tenemos que dejar este afán de la vida y más bien entender que posiblemente hay cosas que van a requerir mucho tiempo para que se puedan asimilar y para que se puedan entender. Gracias, Neider. En torno a tu primera recomendación de no juzgar, quiero aprovechar y contar un poquito de mi experiencia. Mira, yo por muchos años me avergonzaba en las iglesias cristianas de decir que mi mamá se había suicidado, porque la mayoría de personas con las que hablaba, pastores, líderes, laicos que asistían, me decían, ah, pero ella está en el infierno. Era la primera respuesta que me daban por muchos años. No, pero que ella ya está en el infierno, así de cruel, ¿cierto? Sí, Entonces uno como que lo pone a pensar, lo golpea fuertemente, ese choque, uno lo que va buscando es, hey, ayúdame, necesito consuelo, pero lo que hacen es desconsolarlo a uno más, es tremendo, es tremendo, y sí, fui, ¿cómo podríamos llamarlo? Para no decir víctima. Sufrí eso en muchas ocasiones, y para mí fue difícil hacer la catarsis de esto. Hay un amigo aquí que está presente que también sufrió ese flagelo con un familiar, y un poco más reciente que el mío, y también está viviendo ese proceso. Yo creo que eso que tú dijiste al final, tiempo, dar tiempo para comprender, bueno, tal vez no comprender, sino para aceptar. Porque por comprender uno no comprende nunca, no entiende nunca, ¿no? A cabalidad no va a entender jamás qué pasó, qué llevó a esto, qué desencadenó todo eso, pero sí, aceptar esta realidad, rumiarla y vivirla y afrontarla. Entonces es bastante fuerte. Y sí, eso que dijiste de no juzgar me recordó esos sí. momentos difíciles, complicados. Esa fue una acción que tomó la iglesia en los primeros siglos en el marco de las persecuciones. En el marco de las persecuciones, muchos cristianos optaron por el suicidio antes de enfrentar el martirio, lo que se conoció como docetismo. Entonces, claro, la reflexión era previa, ¿y ahora qué hacemos? Entonces hubo diferentes tipos de reflexiones alrededor de si era punible o no era punible el caso del suicidio. Yo creo, vuelvo, insisto, que ese tipo de interpretación teológica fue muy preventiva para el marco en el cual estaba, ¿no? Y creo que fue con muy buena intención, indiscutiblemente tuvo que haber tenido un gran impacto en la sociedad de la época, que veía cosas que hoy en día consideramos terribles en relación a la existencia, y que sin duda llevó a muchos a cometer el suicidio. Sin embargo, como toda teología, es necesario revisarla, es necesario replantearla, es necesario hasta qué punto da, ¿no? Y nuestra tendencia, lamentablemente, es, vuelvo, insisto, a fijarnos en cosas que nosotros no fuimos llamados para eso. Otra vez, es que Dios no nos ha llamado a decir para dónde fue la gente o no se fue. Es que eso no nos compete. No lo sabemos, ¿no? Con certeza. Usted puede coger un par de versículos y basado en un marco teológico poder hacer una afirmación y tal vez apostar toda su vida bajo esa afirmación. Y tal vez le ayude. Pero el problema es que nuestras teologías son caricaturas.
y exaltamos generalmente muchas veces lo que queremos y lo que podemos manejar y controlar. Entonces el llamado no es a meterle miedo a la gente para dónde se va, si lo hace o no lo hace. Yo creo que el llamado es más bien, venga, hay vida, y más bien trabajemos es en pro de la vida. Mira, no importa el allá, importa es el ahora y lo que esto implica, ¿no? Decisiones en ese sentido son múltiples, ¿no? En el caso colombiano, y otra cosa no es que nosotros generalmente tenemos la tendencia a agudizar algunas problemáticas, es decir, yo lo llamo jerarquizar pecados, ¿no? Entonces hay unas cosas que para nosotros son graves y alarmantes y de ahí no hay salvación, pero hay otras que sí somos como más condescendientes, ¿no? Entonces es muy curioso que al sobreviviente del suicidio, como en el caso que tú mencionas, se le tire así tan directamente, agudizando su dolor, pero no hacia el sobreviviente de un asesinato o al sobreviviente de una masacre, que es muy típica lamentablemente en nuestro país. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si el parámetro puede ser igual. La persona pudo haber estado en una riña, por decir algo, y perdón si alguno ha vivido la situación, ¿no? Familiar que estuvo en una riña y en medio de la riña falleció. ¿Por qué no salimos a condenar al sobreviviente de ese sufrimiento? Entonces, el tema tiene que ser de abandonemos eso no contribuye. Y bíblicamente tampoco usted puede decir que es que eso está más claro, no, eso son construcciones e interpretaciones teológicas y son dignas de ser revisadas y de ser cuestionadas. Y hay principios más grandes, y hay un principio más grande, es el principio del amor, y es el principio del acompañamiento, del apoyo, de la ayuda, de entender de esto no va a ser fácil para ti, vas a caminar bastante tiempo, pero aquí estamos. Y tal vez acompañarte en la comprensión de lo que vas a vivir. Y el llamado a confiar. Mira, no lo vas a responder, no vas a tener respuesta, no tenías el control de la situación porque tú no eres Dios, no lo vas a entender. Confía en aquel que sí entiende, que sí comprende y sí tiene control. Confía en Él, descansa en Él. Tal vez en el cielo ya tendrás la oportunidad de preguntarle cara a cara y tal vez tendrás unas condiciones diferentes que te permitan entender otras cosas, pero por ahora el llamado es a confiar y el llamado es a descansar y el llamado tal vez es, bueno, Señor, ¿y qué hago con esto? ¿No? Porque esa es otra realidad. Aquellos que han vivido de cerquita el tema del suicidio tienen una comprensión que muchos no tienen y pueden generar procesos de empatía, de intervención muchísimo más eficaces que otros. Y ese es un caso. Hay muchas fundaciones a nivel mundial que han logrado de una u otra manera ese mayor nivel de alcance porque quien lo ha vivido sabe qué está pasando. Y eso también es algo que tenemos que entender, ¿no? Y es una forma de redimir el caso en el cual vivimos. Así es. Bonito, bonita esa intervención. Gracias por ayudarnos a nosotros los sobrevivientes a hallar un poco de esperanza, sí, porque hemos sido desesperanzados por muchas expresiones. Y estoy seguro, que no solo yo ni Moisés, que está aquí presente, hemos sido los que hemos vivido ese tipo de respuestas tan chocantes, sino muchas personas, y tal vez alguno de los que esté viendo este video, que vaya a verlo en diferido, también esté pasando por eso, haya pasado por eso. Sepamos que hay que confiar en el Señor, y tal vez, algún día, tal vez tengamos un entendimiento más Aquí puntual de este tema. o allá. Y otra vez, Aquí voy la voz, yo creo que la cosa más significativa que podemos tener es que Jesús es un sobreviviente del suicidio. Es que yo puedo llegar a Jesús a decirle, oye, a Jesús, ¿usted sabe qué es que le muera a alguien cercano? Y él nos va a decir, sí. ¿Tú sabes qué es que alguien al cual le hayamos dado todo y que hayamos tenido toda la esperanza en él